Les he hecho entrega de la intervención y de una carta escrita que me gustaría que le hicieran lectura de ella en el momento en que hago referencia en la intervención. El análisis que les voy a proponer se plantea desde una perspectiva de defensa del interés general, social y económico en conexión con el aspecto académico. En los últimos 5 años de Gobierno no se ha alcanzado con las universidades públicas de Andalucía ningún acuerdo, ni sobre financiación, ni sobre plantillas, ni sobre inversiones, ni sobre investigación, y los últimos acuerdos firmados en 2018 sobre desarrollo de las plantillas han sido incumplidos hasta la fecha. Desde 2019 a las universidades andaluzas se les han venido aplicando continuos recortes que solo pueden responder a una estrategia de deterioro y desgaste del sistema universitario público andaluz. En 2019 se detraen del sistema 40 millones de euros, mientras el superávit del presupuesto de la Junta de Andalucía termina siendo de 32 millones de euros. En 2020 se detraen del sistema 135 millones de euros, con la excusa del fondo COVID, mientras el superávit del presupuesto de la Junta de Andalucía termina siendo de 206 millones de euros. Coincidiendo con esto, en mayo de 2019 y en abril de 2020 solicitan su implantación en Andalucía las dos universidades privadas, Fernando III, El Santo y UTAMED. En 2021, hasta julio de 2021, otras 6 universidades privadas solicitan su implantación en Andalucía. En febrero de 2022 pasa el anteproyecto de ley de las dos primeras universidades por el Consejo de Gobierno de la Junta. Y en 2022 se impone un sistema de reparto entre las universidades que provoca graves desajustes en los presupuestos de las mismas que no les permite cuadrar las cuentas a algunas de ellas. Se adelanta a finales de año el pago de la bonificación de las matrículas de la Junta de Andalucía, que se suele aplicar a finales del curso, para enderezar las cifras, aunque se descuadrarán evidentemente en 2023. En 2023 se solicitan 23 millones de euros a la Consejería de Hacienda para poder equilibrar los presupuestos universitarios, mientras se deja de abonar 21 millones por parte de la Junta de Andalucía correspondientes al 1,5% de la subida salarial complementaria acordada por el Gobierno central, que tienen que ser abonados por las universidades, perdiéndose este montante de la masa salarial del personal. El 22 de marzo de este mismo año se aprueba la LOSU, que establece la obligación de destinar el 1% del PIB al sistema universitario, lo que supone que, con referencia al PIB de 2022, se tendrían que destinar 1.898 millones de euros para garantizar la adecuada financiación del sistema universitario público andaluz. Esto supondría un incremento de 223 millones sobre la financiación actual para garantizar la adecuada financiación del sistema, lo que prácticamente equivaldría a devolver lo detraído a las universidades y consolidarlo en sus presupuestos. Paralelamente, entre 2019 y 2021 se solicita la creación de 8 universidades privadas. Fernando III El Santo, con sede en Sevilla, a la que he hecho mención, comienzo del curso previsto en 2024-2025, UTAMED en Málaga, comienzo previsto en el curso 24-25, Alfonso X el Sabio UAX Mare Nostrum, con sede en Málaga, en trámite, Universidad Europea de Andalucía, con sede en Málaga, en trámite, y a estos se añaden 4 proyectos más de universidades privadas pendientes de tramitación en la Conferencia General de Política Universitaria para su implantación en Andalucía. Esto es duplicar el sistema. Esta apuesta por la proliferación de las universidades privadas coincide con una previsión de la reducción del número de estudiantes universitarios por el descenso de la natalidad, que afecta ya a la pirámide poblacional en edad de realizar estudios universitarios, un incremento sustancial del número de plazas ofertadas en formación profesional, y esto se puede constatar que lo acontecido desde 2019 hasta la fecha en el sistema universitario andaluz refleja una estrategia política planificada y global que apuesta por un deterioro de lo público para abrir espacio a la implantación de un sistema universitario privado en Andalucía. Unos planteamientos básicos. Primero, las universidades públicas generan no solo un enriquecimiento y desarrollo profesional, educativo y cultural, sino también económico. Esta afirmación viene avalada por numerosos estudios de investigación, tanto de ámbito local, nacional e internacional, como el más reciente estudio sobre el impacto económico de las universidades públicas
española realizado por el Ministerio de Universidades en colaboración con la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía. Este estudio recoge la aportación que las universidades realizan al PIB en España, las universidades públicas, desglosado por cada comunidad autónoma, resultando que las universidades públicas andaluzas son las que más aportan al PIB de su comunidad autónoma, con un 2,96% sobre el PIB andaluz. Esto supone la reversión de 5 euros de beneficio para la sociedad por cada euro invertido. Sin embargo, para el sistema privado, estos beneficios se convierten en dividendos, que van a parar solo a unos pocos bolsillos, sin producir el beneficio social que genera la inversión en el sistema universitario público andaluz. Segundo, la universidad pública, además de actuar como motor económico, garantiza el principio de igualdad de oportunidades, funcionando como ascensor social y poniendo en valor las capacidades de las personas por encima de la capacidad económica de sus familias. Es un hecho evidente y constatable que los estudiantes que acceden al sistema privado o a los centros adscritos, en la inmensa mayoría de los casos, preferirían realizar sus estudios en la universidad pública, pero la nota de corte no les permite el acceso a la titulación a la que aspiran, una vez realizada la PEBAU. Esta falta de mérito o capacidad suficiente se ve compensada si los ingresos de sus familias les permiten realizar sus estudios en la privada. En este caso, el ascensor social deja de funcionar y priman los ingresos familiares sobre el mérito y la capacidad del estudiante. Las empresas que eligen sus profesionales en la universidad privada podrían no estar seleccionando a los mejores por estar el proceso de selección vinculado a factores económicos y no recaer en el mérito y la capacidad. Tercero, se intenta deteriorar el sistema público para favorecer y dejar espacio a la implantación de universidades privadas. La percepción que tiene la sociedad sobre el sistema universitario se fundamenta en la imagen de excelencia que traslada la universidad pública. Si se produce un deterioro de esta imagen por efecto de la creación de universidades de menor nivel académico y con requisitos de calidad menores, podría repercutir en un descenso de la percepción de la calidad del sistema en su conjunto y en el prestigio de las titulaciones universitarias. Es evidente que la imagen de los títulos universitarios habría que cuidarla porque afectaría a aquellas personas que hayan obtenido una titulación universitaria en Andalucía, tanto en el futuro como en el pasado. El riesgo es que estas universidades creadas con un objetivo meramente económico y de oportunidad política, que prevalece sobre los objetivos académicos como pueden ser la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, en vez de contribuir al desarrollo de la sociedad, se terminen convirtiendo en máquinas expendedoras de títulos previo pago. La creación de las dos universidades privadas, UTAMED y Fernando III, cuentan con los informes en contra del Consejo Andaluz de Universidades, por no cumplir los requisitos del Real Decreto en vigor, de creación y reconocimiento de universidades que regulan los mínimos académicos y de calidad exigibles para su creación. Tampoco cuenta con la aceptación del Ministerio de Universidades, que emitió informe desfavorable por la manifiesta falta de garantías sobre la sostenibilidad económica de los futuros campus, una deficiente planificación del profesorado y la imposibilidad de asegurar prácticas obligatorias externas. A la vista de estos informes se reconoce que estos proyectos no reúnen unas mínimas garantías de calidad, por no cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente. UTAMED pasa de ser una pequeña academia de formación profesional a constituirse en universidad, mientras que la Universidad de Málaga recibe autorización para impartir títulos de FP, como forma de compensar la previsible pérdida de alumnado, aun a riesgo de emular a la extinta Universidad Laboral, con la consiguiente pérdida de prestigio académico. La creación de esta universidad obedece exclusivamente a criterios de oportunidad mediática y política, obviando la búsqueda de la excelencia académica, que debería de prevalecer, teniendo en cuenta que su incorporación puede desprestigiar al conjunto del sistema universitario andaluz. La proliferación de universidades privadas está produciendo un deterioro del sistema público, que podría afectar a los estudiantes, a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad, y, por lo tanto, al interés general de la ciudadanía. La Fernando III, según recoge la Constitución española, reconoce la autonomía universitaria como derecho social, la Constitución española, para que las universidades alcancen eficazmente
sus fines de servicio a la sociedad a través de la adecuada gestión del conocimiento. Esto dice la Constitución. Sin embargo, se ha producido una clara injerencia en la autonomía universitaria por parte del Gobierno andaluz en favor de esta institución privada, manteniendo la oferta académica de plazas tras la desadscripción de algunos de sus centros. Esta injerencia denota una falta de respeto a los acuerdos de los órganos de gobierno de la Universidad de Sevilla sobre la oferta de plazas que son potestad de la Universidad de Sevilla y competencia de sus órganos de gobierno. En relación con esto, les ha sido entregada copia de una carta dirigida a los alumnos por el director del Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios. Hago una breve mención de los párrafos más interesantes. La carta va dirigida a sus estudiantes y les dice que tras la oferta anunciada por la Universidad de Sevilla de que continuéis vuestros estudios en su centro propio, les informa que en absoluto tienen que dar ese paso, ya que te aseguro que puedes continuar y finalizar tus estudios de grado con toda tranquilidad y garantía en nuestro centro San Juan de Dios. También expresarte que estamos encantados de ofrecerte un puesto de trabajo como enfermera en hospitales y centros sanitarios de la propia Orden San Juan de Dios, tanto en Sevilla como en cualquiera de nuestros centros en España, ya que estos centros valoran especialmente y priorizan como mérito preferente el haber estudiado con nosotros. Y en el tercer párrafo, que tampoco tiene desperdicio, dice que el alumnado matriculado podrá continuar y finalizar sus estudios en el Centro de Enfermería San Juan de Dios, que seguirá adscrito a la Universidad de Sevilla hasta que lo ordene la autoridad superior de la Junta de Andalucía en las mismas condiciones económicas y académicas con las que fuiste admitida, y el título de grado de enfermería será otorgado una vez que complete tus estudios por el rector de la Universidad de Sevilla, dando unas instrucciones a un rector sobre el que no tiene ningún tipo de capacidad de influencia. Esta carta puede ser ejemplo de que algunas de estas universidades privadas en trámite de creación actúan con la impunidad que les da el respaldo de la autoridad superior de la Junta de Andalucía, entre comillas, que dicen tener, respecto a las universidades públicas, con las que deberían competir sin que el árbitro actúe en su favor, perjudicando el interés general. Propuestas para equilibrar las ventajas competitivas de las universidades privadas respecto a las públicas. Ahí me he permitido hacer 5 propuestas por si les son válidas a la hora de la tramitación de estos proyectos de ley. 1. Que las fechas de la oferta de plazas públicas o privadas sean coincidentes en el tiempo con los mismos plazos de preinscripción y matrícula para todas las universidades privadas y públicas. Que la preinscripción en las universidades privadas se garantice la posibilidad de su reembolso si se quiere por el estudiante o su familia, antes de la fecha de matriculación, haciendo posible que esta decisión sea reversible sin penalización económica como lo es actualmente. Tercero, transparencia y publicación de los procedimientos de selección, captación de estudiantes y publicación de las notas de acceso, como se hace en las universidades públicas. Publicación de los sistemas aplicados y los resultados de evaluación y acreditación tanto del profesorado como de las propias titulaciones privadas, del mismo modo que se requiere a las públicas. Y publicación de un portal de transparencia público de los presupuestos y las cuentas de resultados de las universidades privadas, así como del currículo de todo su profesorado. Estas propuestas me atrevo a señalarlas porque la actual situación provoca que haya unos desajustes que permiten a los centros adscritos a las universidades privadas hacer unas preinscripciones, realizar unas prescripciones de pago a la familia, que después, cuando obtienen plaza en la pública, como se hace previamente, no tienen posibilidad de reversión del pago, con lo cual pierden o tienen que quedarse necesariamente en el centro adscrito o en la universidad privada. Y por igualar la capacidad, digamos, de excelencia que tienen las universidades públicas con las privadas. Y nada, muchas gracias.